Familia, qué gusto estar con ustedes. Feliz año nuevo. Empezamos una etapa nueva de nuestra vida con Jesús y les deseamos de todo corazón las mejores bendiciones de Dios en sus vidas y en sus familias, y anhelamos que este sea un año donde podamos crecer en nuestro conocimiento de Jesús y crecer en nuestro ser discípulos del Señor Jesucristo. Y seguramente Dios tiene cosas muy buenas para cada uno de nosotros. Y quiero compartirles hoy un texto que está en Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16, que creo que son versículos que nos van a bendecir muchísimo. Dice el escritor de Hebreos: por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Vamos a orar juntos. Padre, te pedimos que en este inicio de año podamos tener una grandísima revelación de lo que es la realidad, que tú, Jesús, eres nuestro sumo sacerdote, que atravesaste los cielos y que ahora nos abres el lugar para entrar directamente y confiadamente al trono de la gracia, donde encontramos misericordia y gracia cada vez que la necesitamos, Señor. Te bendecimos, te honramos y pedimos que tu Espíritu Santo esté sobre nosotros hoy al inicio del año y durante cada día, y podamos experimentar la grandísima bendición de conocerte mejor y de disfrutarte más. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Pues este es el texto que Dios ha puesto en mi corazón para marcar nuestro rumbo y nuestro ritmo de vida como hijos de Dios, discípulos de Jesús, y como familia en la fe, en Fuente de Vida en este año 2021. Realmente creo que Dios quiere enfocarnos a través de este texto para este nuevo año, y que vamos a entender cada vez más lo que es vivir confiadamente en el trono de la gracia de Dios a pesar de nuestras debilidades. En la última etapa de nuestra vida, a muchos de nosotros, a todos nosotros creo yo, Dios ha estado enseñándonos a navegar lo que hemos llamado aguas desconocidas. Aún antes de empezar todo este proceso difícil que muchos hemos vivido, empezábamos a hablar que estábamos por entrar a aguas no navegadas, aguas desconocidas, y Dios ha estado enseñándonos una mayor y total dependencia de Él. Las cosas que creíamos que teníamos ya dominadas, las cosas que creíamos que ya teníamos bajo control y que sabíamos cómo manejarlas, de repente se han salido de nuestras manos. Los tiempos ya no son nuestros, las formas ya no son nuestras, los métodos ya no son nuestros. Y hemos entrado en un proceso, como decíamos, donde Dios nos ha querido enseñar una mayor dependencia en Él. De tal manera que eso nos lleva a hacernos preguntas en un tono similar a lo que los discípulos hicieron esa pregunta a Jesús: Señor, ¿a quién más podemos ir? Nada más tú tienes palabras de vida. Y muchos de nosotros nos encontramos en esa situación, es decir, ¿a dónde más voy? ¿A quién recurro? Si solo Dios es quien tiene palabras de vida para nosotros en este tiempo. Lo hemos dicho muchas veces, y permítanme decirles que creo que es necesario volverlo a decir: nada, absolutamente nada de lo que ha acontecido en la última etapa de nuestras vidas le ha tomado a Dios por sorpresa. Miren, cuando algo inesperado o desagradable me sucede, puedo y tengo que recordar que eso inesperado y desagradable que me está sucediendo ya pasó por el escritorio de Dios, que es quien autoriza todas las cosas que acontecen en mi vida. Imagínate, por favor, que Dios no solo autoriza, sino que ordena las cosas para su gloria y para nuestro beneficio. E imagínate a Dios sentado en su escritorio, desde donde gobierna y controla cada detalle que sucede en el universo. Y Dios firmando la autorización para que algo suceda en nuestras vidas, y a la vez diciendo, Dios mismo diciendo, qué alegría, porque esto que estoy autorizando que suceda va a ser para mi gloria
y para el beneficio de mi hijo, para el beneficio de mi hija. Nuestra naturaleza siempre nos dice que Jesús está con nosotros, que está de nuestro lado, que está cerca, cuando todo nos está saliendo bien. Sin embargo, el texto y la escritura parecen decirnos todo lo contrario. Es en nuestra debilidad y es en nuestros momentos cuando las cosas no están saliendo tan bien como quisiéramos, que es entonces que Él se compadece de nosotros, que es entonces cuando Él se acerca a nosotros. Es en nuestra debilidad y en nuestra incapacidad cuando Dios se acerca. Por lo tanto, dice el texto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Dice el pasaje que tenemos un gran sumo sacerdote. En Jesús tenemos un gran sumo sacerdote que atravesó los cielos. Y esta es una frase muy relevante. ¿Por qué? Porque el libro de Hebreos fue escrito para dar a entender a los judíos convertidos al cristianismo la relevancia que tenía el nuevo pacto que Dios ahora nos ofrecía. Ya no sería un pacto que exigía sacrificios hechos por sacerdotes en un templo. En realidad, Jesús venía ahora para ofrecer el sacrificio que acababa con todo sacrificio, para ser el sacerdote que acababa con todo sacerdocio y para edificar un templo que acababa con todos los templos anteriores. Jesús atravesó los cielos o traspasó los cielos, como dice otra versión. Mira, el sacerdote en el antiguo pacto entraba al lugar santísimo, al lugar más santo y más exclusivo, ¿sí? Donde estaba la presencia misma de Dios en el templo. Y el sacerdote entraba ahí una vez al año a ofrecer el sacrificio por la expiación de los pecados del pueblo. Una vez al año. Y este era un lugar tan santo que si el sacerdote entraba no purificado, es decir, cargando sus propios pecados, el sacerdote muchas veces caía muerto ahí ante la santidad de Dios. Y él entraba con sus ropas cargando unas campanitas que a la gente que estaba afuera les permitía saber que él estaba vivo moviéndose. Pero una vez que dejaban de oírse las campanitas, significaba que había caído muerto y tenían que jalarlo y arrastrarlo hacia afuera. Y ese sacerdote que había entrado vivo salía muerto por su pecado. Pero en Jesús tenemos un sumo sacerdote que se ofreció a sí mismo como el sacrificio perfecto por todos nuestros pecados. Y el sacerdote que entraba al lugar santísimo y por su pecado tenía que ser sacado muerto, llegaba vivo y salía muerto. Imagínate esto, Jesús entra al lugar santísimo en el cielo y por su justicia y por su rectitud puede Él meternos, no sacarnos, puede meternos a pesar de nuestros pecados, limpiando con su justicia nuestros pecados, nos mete y nos arrastra, por decirlo así, hacia el cielo. Llegamos a Jesús muertos, pero en Él encontramos vida y estamos vivos en Él y podemos entrar a la presencia misma de Dios. Esa es la maravilla del sacrificio de Jesús, que Jesús nos lleva a vivir a la presencia de Dios misma por su propia justicia y no por la nuestra. Por la nuestra no merecemos, por nuestros errores no merecemos estar delante de Dios, por nuestros pecados continuos, todos nuestros pecados anteriores y los pecados presentes, no mereceríamos nunca estar en la presencia de Dios. No estamos delante de Dios porque seamos buenos, sino porque estamos muy necesitados de su gracia. Por lo tanto, dice el texto, aferrémonos a la fe que profesamos. Teniendo este sumo sacerdote que atravesó los cielos y que nos arrastra y nos da vida y podemos vivir en la presencia de Dios, aferrémonos a la fe que profesamos. A la luz de esta fe, a la luz de esto, mejor dicho, aferrémonos a nuestra fe.
hemos sido atrapados, porque ni siquiera decidimos nosotros mismos, se nos dio la fe. Hemos sido atrapados por una fe a la que hemos respondido y hemos encontrado vida, a pesar de estar muertos en nuestros pecados. A la fe en Jesús, quien no nos suelta. De ninguna manera nos suelta Jesús. Pero dice la palabra, aferrémonos ahora a nuestra fe, a la convicción a la que hemos respondido y que hemos declarado tener esta fe. Después dice, este sacerdote es un sacerdote capaz de compadecerse, dice el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Un sacerdote capaz de compadecerse de nuestras debilidades. Esto describe a Jesús no como un sacerdote desconectado de nosotros, ¿sí? Los sacerdotes del antiguo pacto estaban desconectados del pueblo, estaban lejos, se vestían diferente, vivían alejados. Eso describe a Jesús no como un sacerdote desconectado de nosotros, sino a uno que está completamente involucrado en todas nuestras debilidades. Dice que es capaz de compadecerse de nosotros. Pero en realidad, ¿qué quiere decir esta palabra compadecer? Lo que significa es compadecer. O sea, padece junto con nosotros. Es decir, Jesús está cercano y presente, compadeciendo con nosotros, ¿sí? Padeciendo al mismo tiempo y junto con nosotros en cualquiera que sea nuestra prueba y nuestro sufrimiento. Lo que está queriendo decir es que en Jesús hay una profunda solidaridad con nosotros, de tal manera que lo más cercano que podemos imaginarnos este tipo de solidaridad e involucramiento y lo más que podemos imaginarnos y que podemos comprender en nuestras mentes sería la relación entre padres e hijos. Te doy un ejemplo. Un niño de 2, 3, 4 años, cuando ve la inmensidad del mar y el papá lo lleva a entrar a las olas del mar, lo que el niño hace es agarrarse. Con sus deditos se agarra de la mano del papá. Pero la realidad es que su fuerza no es suficiente para sostenerse. Es realmente la mano del papá la que está sosteniendo al niño, por más que él se agarre. De hecho, el Salmo 63:8 nos lo dice de una manera increíble. Dice, mi alma se aferra a ti, tu mano derecha me sostiene. En realidad, cuando nos aferramos de Dios, no es que nosotros estemos sostenidos, nuestra fuerza no es suficiente. Es la fuerza de Dios, de su mano derecha, la que nos sostiene como hijos. Y entonces Jesús está involucrado de esa manera, pero aún mucho más profundo que eso. Porque en nuestro dolor, la realidad es que Jesús se coduele con nosotros. En nuestro sufrimiento, Él siente nuestro sufrimiento como si fuera suyo, aunque no lo es. Y no estamos diciendo de ninguna manera que nuestro sufrimiento, Jesús sufre y su divinidad, ¿sí?, que es invencible, ¿sí?, se vea de alguna manera amenazada por nuestro sufrimiento. De ninguna manera. Lo que estamos diciendo es en el sentido que en su corazón, Él mismo se ve atraído hacia nuestras desgracias y hacia nuestras debilidades y hacia nuestros dolores y hacia nuestros pecados. Él, siendo Dios, Jesús mismo, siendo Dios, tomó la naturaleza humana igualita a la de nosotros, con el fin de identificarse y relacionarse total, íntima y profundamente Él con nosotros. Dice Hebreos 2, 14 y 18, por tanto, ya que ellos, hablando de nosotros, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tenía el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Y por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Jesucristo tomó nuestra misma forma y naturaleza humana. No era como un humano superior, era igual a nosotros, con las mismas necesidades. Y así como nosotros somos de carne y hueso, Él compartió esa naturaleza nuestra. Y como Él mismo sufrió la tentación, dice aquí, y se usa
en este sentido se usa la misma palabra para prueba. Como Él sufrió la tentación y sufrió la prueba, entonces puede socorrernos cuando somos tentados y cuando somos probados. Ahí está metido con nosotros. Nuestra mano queriendo agarrarse con nuestros pequeños deditos de un niño de 2 o 3 años. Pero la fuerza del Padre y de su mano derecha es realmente la que nos sostiene. Y se identifica con nosotros. El camino incierto, las aguas no navegadas que vivimos y que atravesamos, y que Isaías dice, cuando pases por las aguas, estas no te van a ahogar. Cuando pases por el fuego no te van a quemar, porque yo estaré contigo. Esas aguas no navegadas y la incertidumbre y los dolores que atravesamos no son desconocidos para Jesús. Jesús sabe en su propia persona lo que es las cosas que atravesamos. Por eso, como alguien dijo, Jesús no solamente puede ayudarnos en nuestras pruebas, como un doctor que nos da una receta que cure nuestros dolores de una manera alejada del otro lado del escritorio. No, Jesús realmente está involucrado con nosotros como un doctor que ha padecido las mismas dolencias y sabe cuál es la cura para ellas en nosotros. Ese es Jesús. Jesús era completamente humano, pero era un hombre sin pecado, dice el texto, ¿sí? Vino como un hombre normal a hombres y mujeres normales. Y por lo tanto, ¿sí? No nos sorprendamos, pero la realidad es que Jesús sabe lo que es tener sed cuando tienes sed. Sabe lo que es tener hambre cuando tú tienes hambre. Jesús sabe lo que es ser menospreciado porque fue menospreciado. Jesús sabe lo que es ser rechazado porque fue rechazado. Jesús sabe lo que es ser burlado cuando tú y yo somos burlados, o avergonzados también porque Él mismo fue avergonzado. Jesús conoce el sentimiento de abandono porque Él fue abandonado. Jesús conoce la incomprensión porque fue malentendido. Jesús sabe lo que es ser acusado falsamente porque así lo acusaron a Él también. Jesús sabe lo que es ser torturado y Jesús sabe lo que es ser matado porque es lo que Él mismo vivió. Sabe Jesús lo que es sentirse solo, sabe lo que es que su familia le abandone, que sus amigos le abandonen y sentirse completamente solo. Pero la clave para nosotros entender esto es poner atención a estas frases del versículo que dice que fue tentado en todo y sin pecado. Toda nuestra vida, la vida nuestra y todo a nuestro alrededor está manchado e inundado de pecado. Pero no así Jesús. Hebreos 7, 26, 27 dice, nos convenía, fíjate esa palabra, nos convenía tener un sumo sacerdote así. Un sumo sacerdote como Jesús nos convenía. Santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. Nos convenía este tipo de sacerdote. Santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, Él, Jesús, no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Este es nuestro sacerdote, este es nuestro Jesús, este es el que va delante de nosotros y nos jala y nos da vida nueva para entrar al cielo y para vivir una vida en plenitud delante del trono de gracia. Sea cual sea nuestra prueba o sea cual sea nuestra tentación, nuestro desconcierto, sea cual sea, Él ha estado ahí y es por eso que puede estar totalmente cercano e identificado conmigo y contigo, ¿sí? En medio de lo que estemos pasando. Él sabe lo que es vivir un 2020. Él sabe posiblemente lo que es vivir en una pandemia donde se limitan los alimentos, donde se limita el poder ir de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque Él vivía en la gloria eterna sin necesidad de tener ningún límite y de repente vive 33 años aquí en la tierra en una especie de pandemia limitado a la naturaleza humana, cuando Él conoce toda la libertad y toda la gloria. No nada más la conoce, sino que es suya por la eternidad. Él conoce estas cosas. Pero también nuestra tendencia natural nos lleva a sentir, y seguramente has experimentado esto, nos lleva a sentir que entre más difíciles se ponen las cosas, más solos estamos. Pero la Biblia nos corrige en esta manera de pensar, ¿sí?
tener un sumo sacerdote, así como Jesús, nos garantiza todo lo contrario, que cuando las cosas están más difíciles, es cuando Él está más cerca a nuestro dolor y a nuestra debilidad. ¿Por qué? Porque el dolor, la incertidumbre, la tentación que experimentamos, ya fue experimentado por Él y ahora se compadece íntima y solidariamente conmigo y contigo y con cada uno de sus hijos. ¿No te parece increíble esto? Este tipo de obra, la magnitud de la obra de Jesús con nosotros y hacia nosotros. Pero siendo que no pecó, podemos verle como un sumo sacerdote que soportó nuestras mismas pruebas y tentaciones, sin embargo, nunca haber sido derrotado por ellas. Y por lo tanto, puede ofrecernos el poder para vencerlas. Puede ofrecernos el poder para vencer las pruebas y puede ofrecernos el poder para vencer las tentaciones también. Puede ofrecernos el poder para vencer el pecado. Puede ofrecernos el poder para vencer la soledad. Puede ofrecernos el poder para enfrentar el abandono y el dolor y la tentación del pecado, porque Él lo venció. Y Él, al haber sido sin pecado, Él no necesita, como nosotros, ser rescatado del pecado y de la prueba, sino Él es quien ofrece el rescate. Más bien, Él mismo es el rescate para la prueba y el pecado. Y es por eso, dice el siguiente versículo, que podemos acercarnos confiadamente a su trono. Así que, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Así que, estas dos palabras, así que, conectan con todo lo anterior. Así que, teniendo es nuestro sacerdote, es mío y yo soy de Él. Así que teniendo este sacerdote que traspasó los cielos, así que teniendo un sacerdote que es capaz de padecer con nosotros. Así que teniendo un sacerdote que fue tentado en todo y probado en todo. Así que teniendo un sacerdote que nunca pecó y no fue vencido ni por pruebas ni tentaciones. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos confiadamente. Acerquémonos al Padre. Acerquémonos con libertad. Oye, pero yo vengo con mis debilidades, acércate con ellas. Yo vengo con mis pecados, acércate con ellas, porque lo que aquí vas a encontrar es misericordia y gracia cuando más la necesites. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, no con temor, no con miedo, con temor reverente delante de Dios, pero no con miedo de Dios, porque lo que Él está queriendo hacer es extender sus brazos hacia nosotros. Y tenemos que recordar que la actitud que caracteriza a Jesús no es un dedo señalador, sino unos brazos abiertos. Y a eso es a lo que somos invitados. Al trono de gracia. Pero ¿cómo un trono de gracia? ¿Qué tipo de material es la gracia? Que puede haber un trono hecho de gracia. Aparentemente es lo que dice. La gracia, familia, no es un material abstracto. La gracia es una persona. La gracia es Jesús. Porque cuando pecamos se nos ofrece gracia, pero no se nos ofrece un material, se nos ofrece una persona que es Jesús abriendo sus brazos hacia nosotros. En el templo del antiguo pacto había un lugar llamado el propiciatorio, o el lugar de la expiación, o la silla de la misericordia, que era donde el sacerdote entraba al lugar santísimo y derramaba la sangre del sacrificio para ayudar al pueblo a ser purificado. Ese en el nuevo pacto es el trono de Jesús, donde Él derramó su sangre al traspasar los cielos. Es el trono mismo de Jesús. Ese trono de gracia y misericordia es Jesús mismo. Y es el mismo, a Él mismo, mejor dicho, a su trono, ¿sí? Que se nos invita a entrar y acercarnos con confianza. Entrar confiadamente. No en el sentido de acercarnos para asomarnos, sino acercarnos para vivir siempre de cerca, aferrados a ese trono, agarrados para ser sostenidos de ese trono.
Y es ahí, dice Hebreos, donde recibimos la misericordia y hallamos la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Quizá este es tu momento cuando más estés necesitando misericordia de Dios y gracia de Dios. Quizá este es tu momento cuando más tus pecados te hacen sentir que necesitas misericordia de Dios. Quizás es tu momento de mayor prueba donde necesites mayor gracia de parte de Dios. Entonces Jesús nos dice, soy el sumo sacerdote, atravesé los cielos, estando muerto en tus pecados, te di vida, te arrastro para que entres y te invito ahora a que te acerques a vivir confiadamente delante del trono de la gracia, donde yo ya derramé mi sangre, sí, una sola vez, ya no es necesario más. Y aquí estoy invitándote, porque dice Hebreos que ahora este que está en el trono vive, se dedica y se desvive para interceder por cada uno de nosotros. Es lo que hace Jesús. Así como el enemigo es el acusador que nos acusa delante del trono de Dios de día y de noche, ¿sí? Sus acusaciones no son suficientes, no son suficientemente poderosas, porque ante el que nos acusa es delante del que día y noche vive para interceder por nosotros. Y como dijimos hace unas semanas, ¿qué escuchará más el Padre? ¿Las acusaciones del acusador o las intercesiones de su Hijo a favor de nosotros? Gloria a Dios. Esa es la maravilla del Evangelio, familia. ¿Necesitas más gracia? ¿Necesitas misericordia? Acércate confiadamente al trono de nuestro sumo sacerdote, que traspasó los cielos y que ahora intercede por nosotros. ¿Y a qué nos acercamos a este trono de la gracia? ¿Con qué venimos a este trono de la gracia? ¿Con qué llegamos? Llegamos con nuestra debilidad. Llegamos con nuestro ruego por gracia. Llegamos con nuestra oración y nuestras peticiones. La visión del apóstol Juan en el Apocalipsis de lo que sucede alrededor del trono es esta. Quiero leerte un par de versículos de Apocalipsis 5:8 y de Apocalipsis 8:3 al 5. Dice Juan que eso es lo que vio. Dice, cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Lo que Juan vio es que delante de este trono llegaban copas de oro llenas de incienso, pero este incienso son las oraciones del pueblo de Dios, tus oraciones y mis oraciones. Se acercó otro ángel, dice el capítulo 8, y se puso de pie frente al altar. Tenía un incensario de oro y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo, junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios sobre el altar de oro que está delante del trono. Y junto con esas oraciones subió el humo del incienso desde la mano del ángel hasta la presencia misma de Dios. Luego el ángel tomó el incensario y lo llenó con brasas del altar, las cuales arrojó sobre la tierra y se produjeron truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto. Ahí están en el Apocalipsis, en la visión celestial, están nuestras oraciones acumulándose, llenando incensarios de oro delante del trono de Dios hasta el momento que se llenan, ¿sí?, con el altar, con los carbones del altar, ¿sí? Y entonces son derramadas, dice, sobre la tierra, produciendo truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto. El pastor John Piper lo define de esta manera y me encanta. Él dice, en referencia a estos versículos, no me queda otra opción sino deducir que el principio aplica a las respuestas a la oración. Es decir, cuando oramos por alguna cosa, nuestras oraciones se van almacenando ante el altar de Dios con las oraciones de otros que oran por la misma cosa, hasta que alcanzan la proporción asignada por Dios, y entonces Dios las derrama en bendición de la mejor manera para todos sus hijos. Así es que ninguna oración en fe es en vano. Jamás.
¿Qué te parece? Se acumulan las oraciones y de repente los incensarios se llenan, y en el momento asignado por Dios, no en el momento asignado por mí, en el momento que Dios reúne en esos incensarios muchas oraciones de aquellos de sus hijos que se acercan al trono de gracia y misericordia, de repente Dios las voltea y caen sobre la tierra. Y Dios produce estruendos, milagros, relámpagos, sanidades, señales, maravillas a favor de sus hijos. Sin duda, no hay ninguna duda, que el año anterior, 2020, fue un año de durísimas pruebas para muchos y para algunos de nosotros más que un año. Algunos de ustedes y de nosotros hemos estado padeciendo pruebas difíciles por más de un año, pero todos hemos sido probados y limitados y llamados a tener una dependencia nueva y total en Dios. Pero les digo una cosa, ahora podemos entrar a este nuevo año, quiero decirte bien claro, no con una determinación de vencer, como por una revancha y por nuestros ánimos. Ahí vi un video donde decía, me voy a vengar ahora del 2020 y el 2021, vente, échame lo que quieras. La verdad, esa no es la actitud del cristiano. A lo mejor esa es la actitud de un cristiano bien intencionado, pero no es la actitud que la Escritura nos presenta. No depende de nuestra actitud. Vamos a agarrar el año nuevo con actitud. No, no se trata de actitud. Vamos a agarrar el año nuevo con nuevos sueños. No se trata de nuevos sueños, de nuevas determinaciones para el año nuevo. La Escritura dice cosas muy diferentes. Que cuando somos débiles, entonces somos fuertes. De hecho, aprovecho para anunciarte, próxima semana empezamos una serie increíble de mensajes en la segunda carta a los Corintios que hemos titulado Fuerza en la debilidad. Porque de eso se trata la vida cristiana. Y de eso se trata nuestra venida al sumo sacerdote y al trono de gracia. De venir presentando nuestras debilidades. No entramos con determinación, con actitud, con revancha a dominar el año nuevo. Es imposible, inténtalo, es imposible. Entramos más bien con una clara visión. Por eso te digo, creo que este pasaje nos marca el nuevo rumbo y el nuevo ritmo en el que queremos entrar a este año, con una clara visión de Jesús como nuestro sumo sacerdote, que traspasó los cielos y que por su justicia nos arrastra vivos a vivir cercanos al trono de la gracia, sabiendo que en toda prueba o tentación Él está junto a nosotros, por nosotros y no lejos de nosotros, y que el trono de la gracia está abierto. Sí fue muy difícil el 2020. ¿Y saben qué? Perdimos muchas vidas y vidas muy preciosas en este 2020. Y muchas cosas que nos sostenían las perdimos en este 2020. Perdimos a Mari en la iglesia este año. Una persona que por 20 años fue, no lo sé si era la persona más fiel en la vida de la iglesia. Amada, querida y llena de amor. Y amor por Jesús. Y este año la perdimos al principio del año. ¿Sí? Juan Diego, el siervo, que algunos lo conocen así, perdió a su papá este año. Cruz Marcela, mamá de Gustavo, esposo de Brenda, falleció también. Mario Lebrao, ¿sí? Mario y Kim, queridos en la iglesia por muchos años también. Mario perdió a su papá. Israel también perdió a su papá. José Carlos perdió a su papá. Perdimos a Jorge Barragán también, ¿sí? Y a los 3 días, el papá de su esposa murió también. Juanita se quedó sin esposo y sin papá en un espacio de 3 días. 2 semanas después, la mamá de Jorge Barragán falleció, Monchita. Y hace un par de semanas perdimos a nuestro querido Roberto Abdalá. Y no hay tiempo para platicar todo lo que perdimos y todas las cosas que nos sucedieron en este año. Pero ahora entramos al 21 confiados delante del trono de gracia con nuestro sumo sacerdote, donde podemos traer nuestras oraciones con confianza, sabiendo que ahí encontraremos gracia y misericordia. Y quiero invitarte a que vivas el año 2021 y el resto de tu vida sabiendo que en Jesús, en el trono de Jesús, siempre habrá suficiente gracia para cualquier desgracia. ¿Has experimentado desgracia o estás experimentando desgracia?
en el trono de Jesús siempre habrá suficiente gracia para cualquiera que sea tu desgracia. He estado leyendo Hechos 27 y 28, el final del libro de los Hechos, y hay una historia ahí increíble y puedes leerla en tu casa, pero es la historia de un naufragio donde Pablo y sus compañeros naufragan, ¿sí?, por más de 2 semanas. Y un naufragio no es otra cosa más que aguas no navegadas. Y dice ahí la escritura que en el naufragio se deshicieron de los aparejos del barco, pero que no se perdió ninguna vida. Y después llegan a una isla donde hay señales y milagros y gente sanada y Dios les abre unas puertas tremendas. Y después de eso llevan a Pablo y lo ponen bajo custodia en una casa en Roma. Pero dice que desde ahí predicaba el evangelio y empezó a hacer discípulos en la ciudad de Roma. Tal vez hasta la fecha en que murió, no lo sabemos. Pero vemos a una iglesia que a pesar de un naufragio nunca es frenada y nunca es detenida. Y quiero invitarte que Dios nos está llevando en estas aguas no navegadas a deshacernos de los aparejos de nuestro barco. Los aparejos son las cosas que hacen que el barco funcione, que le dan dirección al barco, que sostienen el barco. Deshazte de los aparejos y agárrate de la mano de la diestra de Dios que nos sostiene. Pidamos no perder más vidas. Y créanme, no estoy diciendo ni haciendo declaraciones, 2021 nadie va a morir. No estoy diciendo eso. Y la mayoría de ustedes saben que en el momento que yo estoy predicando esto, esta semana, recibimos noticias devastadoras de la salud de Esteban cuando pensábamos que ya todo estaba del otro lado. Pero ¿sabes una cosa? Eso pasó por el escritorio de Dios. Dios lo firmó y dijo, esto va a ser para mi gloria y va a ser para el beneficio de mis hijos. Y lo que está pasando en tu vida, Dios lo firmó y dijo, esto va a ser para mi gloria y va a ser para el beneficio de mis hijos. Y la pandemia que el mundo está experimentando, Dios lo firmó en su escritorio y dijo, esto será para mi gloria y será para el beneficio de mis hijos. Pero roguemos a Dios por misericordia y gracia que no perdamos más vidas, deshaciéndonos de nuestros aparejos. Pidamos al Señor por señales, milagros, maravillas, conversiones, salvaciones en este 2021. Vengamos ante el trono de la gracia de Dios a llenar los incensarios de oración para que se derramen en bendición, en señales, portentos de Dios, maravillas, conversiones de gente que jamás hubieras pensado que va a llegar al conocimiento de Dios. Oremos porque eso suceda. Y veamos una iglesia que a pesar de estar en casa, sigue avanzando y sigue predicando el evangelio con poder, aunque estemos encerrados. Y veamos esto como la gloria de Dios viniendo. Vivamos cercanos al trono de la gracia. Entremos este 2021 con esa visión de nuestro sumo sacerdote y vivamos este año diciendo, tenemos un sumo sacerdote, traspasó los cielos. Fue tentado en todo, pero sin pecado y por eso puede compadecer junto con nosotros. Y acerquémonos al trono de la gracia, al trono de Jesús, con nuestras oraciones, con nuestro incienso, para que hallemos gracia y misericordia cuando más lo necesitemos. Y te puedo decir que este próximo año que está empezando, yo voy a necesitar estar delante del trono, porque voy a necesitar mucha gracia y misericordia. Y estoy seguro que para ti también es lo mismo. Ahí presentémonos con una actitud de debilidad ante el trono. Pero en eso encontraremos nuestra fortaleza, porque Jesús es el que dice, cuando eres débil, entonces yo soy fuerte. Cuando tu mano es como de un niño de 2 años que no puede más que agarrarse así y creer que está sostenido, realmente soy yo el que te está sosteniendo. Entremos a este año de esta manera y veamos la gracia y las maravillas de Dios entre nosotros y a favor de nosotros. Y que en todas las cosas Dios sea glorificado. Pase lo que pase, Dios reciba de parte nuestra gratitud, gloria, alabanza. Y nuestra devoción, entrega, compasión al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Quiero invitarte a que oremos. Por este nuevo año. Ahí donde estás, cierra tus ojos y no te vayas todavía. Cierra tus ojos y ora y oremos por un año lleno de la gracia y de la misericordia de Dios y una manera en que podamos vivir cerca del trono de la gracia. Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por ser nuestro sumo sacerdote, que traspasaste los cielos. Te exaltamos y de ti dependemos.
y queremos vivir para tu gloria. Y si en tu gloria está nuestro beneficio, queremos recibirlo, venga como venga, aun si viene de una manera que no comprendemos o no quisiéramos aceptar. Pero gracias porque te compadeces, estás sufriendo junto con nosotros, viviendo junto con nosotros, de cerca a nosotros, identificado y involucrado íntimamente conmigo y con mis hermanos y mis hermanas, Señor. Señor, llévanos al inicio de este año viendo el trono de la gracia y la misericordia, y que en este año veamos los incensarios voltear y derramarse en bendición. Que sea un año donde vivamos cerca del trono, en oración, en debilidad, en petición, para la gloria tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Antes de que adoremos a Dios con un canto, quiero invitarte a que si nunca le has dado tu vida a Jesús, y si al escuchar esto dices, yo no tengo esa fe, yo quisiera esa fe y ese sacerdote cerca de mí, quiero decirte que es lo más sencillo que hay, pero lo más valioso que puedes hacer. Es nada más venir. Jesús dijo, vengan a mí los que estén trabajados y cargados y yo les daré descanso. Lo único que tienes que hacer es venir con necesidad, con debilidad y decirle, Dios, aquí estoy. No tengo otra cosa que entregarte más que mi vida. Y mi vida incluye mis pecados, los cuales te pido que los limpies y los perdones. Y mi vida incluye el estar ya a las últimas. Por eso necesito agarrarme de ti y aferrarme de ti para que seas tú quien me dé vida nueva. Pídeselo a Jesús. Pídeselo a Jesús de esta manera, ahí en tu corazón. Dile, te entrego mi vida, Señor, y recibo tu vida. Te entrego mis pecados y recibo tu perdón. Te entrego mis limitaciones y recibo tu vida eterna. Quiero vivir como tu hija. Quiero vivir como tu hijo. Dame de tu Espíritu Santo y del poder de tu Espíritu. Gracias, Jesús. Amén. Y amén. Vamos a adorar a Dios juntos y a entregar nuestro corazón a Jesús.